3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de presentar a mi amiga Sari Arponen en la segunda edición del podcast con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo súper bien, súper agradecido y tenía muchas ganas porque eres una de las personas que más me ha demandado la audiencia, así que bueno, para que veáis que os hago caso siempre y demás. Para que no conozca a esta persona, he de decir que si tuviera que ponerme a recitar su currículum, pues alargaríamos innecesariamente esto y para ello tienes el último episodio que grabamos y podríamos decir rápidamente que sus hechos hablan por ella. Tenemos aquí tres de sus libros y podemos decir que ya no solo que están traducidos a varios idiomas, sino que es la microbiota idiota. Es un libro que ya ha alcanzado la 17ª edición, lo que es una pasada, y más como están esos tiempos en los que vuelan los PDFs, la piratería y todo el rollo, pero se nota que tu público son personas serias, son personas que leen y que están comprometidas con el aprendizaje y están muy interesadas en esto. Y de hecho te felicito, pero quiero tirarte un poco porque te quiero preguntar, ¿qué te hace más ilusión? Cuando viene alguien que ha comprado la 17ª edición de tu libro o cuando llega alguien con la segunda o la tercera edición. Bueno, pues al final la gente, lo que decías de la piratería, el otro día no sé cómo me los encontré, varios PDFs piratas por ahí, la gente no lee los libros piratas normalmente, porque vas descargando PDF, pues ahí se queda hasta el infinito y más allá, ¿no? Es acumular por acumular. Y sobre la ilusión, hombre, yo cuando la gente dice, mira, me he comprado tu libro, fírmamelo, pues tanto me da que sea una o la otra. Es verdad que a veces llega gente con la primera, que no tiene la pestañita esa de la edición, ¿no? Y es como, wow, esta es de las primeras que se agotaron el primer día, tuvieron que sacar ya la segunda, y lo tienen todo subrayado y tal. Es verdad que a nivel personal influye mucho el cómo esté yo, porque allá por marzo así me llegó en la misma semana, en el mismo día incluso, el libro de cocina. La cuarta creo que era del sistema inmunitario y la decimoquinta, la decimosexta de la microbiota, no lo recuerdo ahora. Y como yo estaba muy mal, muy mal, estaba con un burnout horrible y estaba con ansiedad y fatal, pues, oye, pues recibí eso y bueno, me dio por llorar, o sea, fatal. Ahí dije, ostras, estoy mal, porque una cosa que, entre comillas, debería porque hay cosas que se supone, ¿vale? O sea, esto son suposiciones. Te tendrías que encontrar bien, decir, wow, soy la hostia, qué bueno esto, ¿no? Y yo estaba mal y no me hizo ilusión. Ese día fue un día malo. Dije, esto no es normal, no debería ser así, ¿no? Y, y eso, pues no me hizo tanta ilusión, tanta cosa ese día como ayer que recibí efectivamente la 17ª. Dije, pues mira qué chachi, la 17ª. ¿Por qué? Porque esa diferencia, si no es lo que pasa, es lo que decimos siempre, lo dice Víctor Frank, lo dicen todos. No es lo que pasa, es cómo estás tú, cómo reaccionas tú. Lo que pasa es que no siempre es tan fácil decidir reaccionar de X manera, porque ya digo, en ese momento yo estaba con un burnout, que no tenía ni el nombre, no tenía claro que era burnout en ese momento, lo vi más claro más adelante y no sabía por qué me estaba pasando eso. Y ostras, a raíz de eso, ahora ya no tengo ese burnout, ¿vale? Ya no tengo esa ansiedad. Entonces ahora yo estoy bien y reacciono a las cosas de distinta manera. Entonces no es lo que te pasa, de verdad, es cómo estás y cómo reaccionas tú, ¿no? Me ha venido a la mente cuando decías esto la frase: quien no es feliz con lo que tiene no será feliz con lo que tenga. Y bueno, está muy de moda, ¿no? El tema de mindfulness, el vivir el momento presente, pero a veces en estas circunstancias se ve que no estamos en el presente porque estamos pensando, ¿no? Y te quiero preguntar, porque habrá personas que no saben lo que es el burnout, ¿no? Escucharán esto y será la primera vez que lo escuchen. ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso del burnout?
Bueno, es un término en inglés, yo creo que se dice en inglés para no decirlo en español. Yo soy muy friki, aunque yo sea finlandesa, ¿vale? Yo me gusta ser correcta con el lenguaje. Bueno, a cualquiera diría eso, luego viéndolo mal hablar. Soy a veces, ¿no? Dice, ¿cómo que correcta? Pues si eres una boca chancla. Nos encanta, nos encanta. Entonces, a pesar de ello, pues para escribir o para hablar en general, me gusta utilizar con precisión el lenguaje. Es verdad que si puedo huir del anglicismo lo hago. Pero tío, es que en español o en castellano siempre lo miro, digo, no sé si hay que decir español o castellano, bueno, lo que sea, habría que decir el síndrome del desgaste profesional. Uf, pues es muy largo, ¿no? Bueno, burnout, llámalo como quieras, ¿no? Pues es un síndrome de mogollón de mierda, ¿vale? Que tienes síntomas físicos, síntomas psicoemocionales y está podrido, cuerpo escombro y fatal, y mente escombro también, pensamiento tóxico y está fatal. Y en general esto se asume derivado del trabajo, de estar quemado por el trabajo. Y ostras, es que hice una entrevista sobre este tema para el podcast de Slow hace un tiempo y fue gracias a esa entrevista que dije, claro, es que esto es lo que me pasa. Y dices, pero eres lerda, ¿no necesitas que te lo diga alguien de fuera para darte cuenta? Pues sí, pues cuando estás en el pozo oscuro de la chunguez absoluta, pues a veces necesitas no sé, tener una visión más externa, objetiva, que te haga darte cuenta de eso. Entonces es estar quemado por el curro. Es como se aplica fundamentalmente. ¿Puede estar quemada una persona que a lo mejor no tiene un trabajo remunerado en una empresa o que no sea autónomo? Pues sí, también los cuidadores. El síndrome de cuidador al final tiene mucho que ver, pero claro, tiene como otra consideración. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto me dijo Carlos Zenalmor, que es el psiquiatra al que le hice la entrevista, me digo, oye, ¿a cuánta gente le afecta esto? 30-40% de las personas que trabajan, es una barbaridad. ¿Y qué te pasa? Pues distinguirlo del estrés crónico es muy difícil, al final está todo unido, ¿no? Sí. Síntomas físicos y síntomas psicoemocionales y puede llegar a caer una depresión chunga, ¿no? Entonces es un problemón en nuestra sociedad en particular porque nos faltan herramientas también para ponerle remedio, ¿no? O sea que, pues ahí estaba, y además os escuché a Vanessa y a ti, y cuando escuché ese episodio hace un tiempo, dije, pues si también les pasa esto, es que algo no estamos haciendo siempre bien del todo, ¿no? Pues mira, ya que mencionas a Vanessa y a mí, te contaré un poco para que las personas no lo sepan, que no lo sepan, que es una situación en la que precisamente pasa lo que tú dices. Yo también tengo libros traducidos a varios idiomas. Me va muy bien en lo mío, a nivel profesional, tengo reconocimiento, y me acuerdo que lo único que estaba pensando es en si el último libro que había sacado, el de programación neuromotriz, iba a salir bien. Mm. Que tuviera todos los dibujos que yo le había pedido a la editorial, que me estaban poniendo problemas porque tenían derechos de autor, que sí, bueno, una serie de cosas. Y me acuerdo que daba igual todo lo que yo estaba viviendo, que era maravilloso o lo que sea, sino que mi único foco estaba en que todas las cosas salieran como yo tenía en la cabeza. Entonces te da igual lo que te quiera la gente, el reconocimiento que tengas, el éxito que tengas, el dinero que tengas en el banco, la salud que tengas. Estás lo únicamente pensando en lo que no tienes. Mm. Y yo me acuerdo que estuve manteniendo innecesariamente ese tiempo e iba desgastado hasta que peté y lo mío fue, pues, se llevó a la espalda. O sea, un día de la manera más tonta. Y fíjate que yo venía de hacer bruto, y sin problema, ¿no? Pero me acuerdo que fue ese desgaste, yo lo relaciono con el estrés crónico, el que me debilitó y me dejó vulnerable para que de una forma más tonta, pues, acabase ingresado, ¿no? Y, y Vanessa, bueno, pues lo de Vanessa también es para mirarlo con lupa, porque Además, fíjate, a ti tu cuerpo te dio el aviso donde más te duele, que es meterte una movida que hace que además no puedas, vale, que luego con la PNM haces cosas que la gente normal diría, pues no puedo entrenar, pero tú seguías haciendo una actividad física, aunque fuera ahí tumbado, y bueno, sobre todo cerebral, aunque fuera ahí tumbado. Pero fíjate, tu cuerpo te avisó donde más te dolía. vamos, pero ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Pero eso es chachi, tío. Tu cuerpo sabe dónde ¿Dónde darte pegar? para llamar tu atención. ¿Cuál es el problema? Que a mucha gente pues le llegan avisos que no sabes interpretar.
Ay, el estómago, el intestino, ahora me duele la cabeza. Yo tenía problemas del oído derecho, que un montón. Pues no oía bien, tenía un acúfeno, tenía un no sé qué, bueno, aparte de la ansiedad, ¿no? Y lo del oído era como, ¿por qué? O sea, yo sabía que probablemente venía de ahí, pero al final cuando eres médico, pues también vas a buscar un poco la causa orgánica. Pero yo tengo muy claro de que aunque tenga una causa orgánica identificable en una prueba, que a día de hoy no, tenía claro que independientemente de eso, el estrés, el burnout y todo eso va a hacer que esa causa orgánica se manifieste. Porque tú puedes tener un tema y que se manifieste o que no se manifieste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan desconectados, cerebro y cuerpo, que nuestro cuerpo nos habla y no sabemos lo que nos está diciendo, ¿no? Totalmente. Y yo lo asocio a las emociones. Asocio que nos duele en función de las emociones. A veces se suele decir, ¿no? En el lenguaje popular, ¿no? Cuando es temas del trabajo te dolerá la espalda, si es temas de relaciones el corazón, si es temas sentimentales, rabias, úlceras, ¿no? Y dolores de estómago. Y dices, wow, esto me suena a mí a cosas que decía Hipócrates, ¿no? Tipo de las bilis y de todo el rollo este, ¿no? Y yo no sé si esto tiene explicación en medicina, porque no tengo ni idea, pero puede ser que las emociones nos enfermen. Hombre, claro, claro que sí. Claro, pero que a veces como al final las emociones es algo a lo que nunca se le da importancia y es algo a lo que suena como un mal humor. No, no va a pasar nada. Estar triste, pero ves a las personas de mal humor, las ves enfadadas, las ves tristes en- y, y al final también tenemos capacidad de acción en eso, pero no lo hacemos. Y muchas veces es porque no sabemos que eso nos va a acabar enfermando. A ver, lo que nos enferma no es que vamos a matizarlo. Venga, Las emociones en sí no es que nos enfermen. Lo que nos enferma sobre todo es la cronificación de unas emociones desadaptativas, podríamos decir. Hay gente que está muy en contra, no sé si habrás oído a personas que dicen esto de la gestión emocional no hay que decirlo, porque las emociones se tienen, no se gestionan. Dices, hombre, entonces, ¿qué haces? ¿Que te inunde todo y que te dejes llevar por la emoción en cada momento sin modularlo? Porque al final, si somos animales raritos, es porque tenemos un cerebro y tenemos capacidad de coger esa emoción, de examinarla, por me está supuesto. siendo útil, podría intentar modificarla. Por supuesto, la emoción al final es para la supervivencia. Detectas un tema que te da miedo, es una emoción, y te hace actuar. Pero quedarte instalado crónicamente en el miedo no va a ser adaptativo. Quedarte instalado crónicamente en la rabia o la ira no va a ser adaptativo. Bueno, esto lo habla David Hawkins, ¿no? Pero que nos hacen sentir cosas físicas. Mira, esto hay una formación muy interesante que la verdad, siempre que la veo digo, ostras, me interesa mucho, pero es verdad que nunca la llego a hacer y es de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Y tienen una formación en medicina psicosomática, es decir, explicar cómo lo que muchos médicos aceptan, pero luego a la hora de los tratamientos tampoco se aplica tanto, que es cómo lo psicosomático, cómo lo psicológico, lo psicoemocional o lo psicosocial nos produce problemas de corporalidad. Muchas veces también se llaman trastornos funcionales. Pero claro, demostrar científicamente con la individualidad de cada uno que tal emoción te produce X Bueno, cosa pero yo creo que es más complicado. pero yo creo que todos lo hemos visto. Yo, por ejemplo, cuando he tenido exámenes en el cole, he tenido mucho estrés, me han salido un mogollón de acné. Y yo sé que mucha gente cuando ha tenido situaciones de muchísimo estrés se le ha caído el pelo. O sea, que decir, Sí, sí, son sí, cosas que sí. se ven en la cotidianidad, que no hace falta irse a un estudio. No, claro, pero fíjate, esto tanto se acepta que el hospital donde yo estaba antes de que empezara la pandemia, que estoy de excedencia, que es el de Torrejón, por ejemplo, ahí ya había una unidad de, no sé cómo le llaman, dermopsicología, dermatopsicología o psicología dermatológica, porque el eje intestino, cerebro, piel que se conectan totalmente se describió en los años 20 del siglo pasado. O sea, se sabe perfectamente que las patologías cutáneas están súper relacionadas con el cerebro y puedes tener urticarias psicógenas, o sea, te pica mogollón y a lo mejor es algo cerebral, ¿no? Yo Ujú. esto de las emociones, mira, fíjate, por poner un ejemplo, a mí me pasaba una cosa durante el tema de la pandemia, cuando se puso esta cosa tan absurda de las mascarillas en la calle, así Sí. fuera Y en el en campo el y... campo y esto, pues yo cuando
obviamente a mí mi cerebro, digamos, entre comillas, no me permite ir con una mascarilla yo sola en la calle, porque me Tú sola genera... en tu coche. Claro, me generaba una incoherencia. Entonces yo cuando volvía a veces de caminar y no llevaba la mascarilla y veía a la gente con la mascarilla, yo en ese momento me generaba una emoción tóxica porque me enfadaba y me daba un dolor aquí, que luego iba a mi fisiosteópata de confianza, decía, ay, el hígado y la bilis, y digo, pues mira, no sé qué será, pero es que del cabreo que cojo me noto un dolor aquí, ¿no? Entonces, ¿eso significa que todo va a ser emoción? No, claro, por supuesto que hay un sustrato orgánico. Y en medicina, al final, lo que tú tienes que saber distinguir son las señales de alarma. Es decir, ¿cuándo va a ser una cosa orgánica de que hay que hacer cosas desde lo que es la medicina, bueno, la que se practica en los centros de salud o en los hospitales? Porque a lo mejor tienes una enfermedad que hay que actuar de una manera X. Quiero decir, si te va a dar un infarto, por mucho que sea porque tienes unas movidas chungas, pues emocionales o de contexto tóxico, llámalo X, oye, pues la arteria se te cierra igual y habrá que abrírtela, porque si no te da el infarto y te mueres, ¿no? Al final de lo que se trata es de integrar mente y cuerpo, y ahí está quizás muchas veces el problema, ¿no? Que no identificamos bien las conexiones. Bueno, que eso yo la verdad fíjate, cuando tú decías esto en el episodio que te entrevisté yo en Slow, decía, pesar es tóxico, y yo decía, yo no lo entendí, confieso que en ese momento no lo entendía bien, digo... Bueno, sí, pero pues si pensar, chachi, yo estoy todo el día pensando, porque yo me levanto y hasta la Sí. noche. Y hasta que no hicimos el camp de PNM este verano, no te entendí. O sea, fíjate si soy lerda, que tardé un montón, no sé cuánto tiempo tardé en entender. O sea, sí lo entendía, pero entenderlo Pero de no lo esa sentías. manera, no. Bueno, sí, cuando estaba en la naturaleza, haciendo ejercicio y tal, pero lo entendí mucho mejor en el camp, te diré. Claro, es que Que soy lentita, soy lentita. no, no es que seas lentita, no, 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 por supuesto. Esto le pasa a muchas personas, no se sabe distinguir. Hay gente, yo recibo muchos mensajes a colación de esto, que por redes sociales me dicen, tío, yo leo tus cosas, leo tus posts, leo tus tweets y digo, muchas veces no me entero de lo que dices. Pero no ha sido hasta que han pasado 2 años, me ha sucedido esto, que he empezado a encajar las piezas y ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, son cosas que se acercan mucho a la metafísica y quiero relacionarlo con lo que has dicho antes de la gestión de las emociones, cuando hay personas que dicen, pues no, las emociones no son cosas que pasan y tú las sientes y ya está. Y yo digo, este tío no ha leído a Epicteto. Epicteto decía, la divinidad te ha dotado de armas para hacer frente a los acontecimientos, a los más espantables. Así te ha dado la grandeza de alma, la fuerza, la paciencia, la constancia. Sírvete de ellas o no te quejes cuando confuso arrojaste las armas con las que te hizo fuerte. Epicteto nos está diciendo, una vez más, que el exterior no va a ser fácil, y lo sabemos, Mm. pero tenemos las respuestas para hacerlo. ¿A ti no te ha pasado que tus niveles de estrés cuando tenías en el cole eran como cuando estabas en el instituto y a lo mejor el chico que te gustaba te decía algo que no te gustaba a ti o que una profesora te había puesto mala nota o que habías tenido y tú dices, "Guau, lo que he sufrido yo por estas personas, lo que he sufrido yo en esos momentos, lo que he sufrido yo, y en cambio si te pasase ahora con esas personas diciéndote lo mismo, lo que sea, te daría exactamente lo mismo, te daría igual. Es una cuestión, yo creo que de, de entender que nunca se va a estar lo suficientemente preparado al acorde de las circunstancias, a menos que se tenga la voluntad de entender que nunca se va a estar lo suficientemente preparado. Es que es como paradójico. Mm. Aceptas que las cosas vienen y ya está, y no sufres por ellas, y dices, esto va a pasar. ¿Tiene sentido que yo me queje además Sí. de vivirlo? Oye, pues ya está pasando, ¿no? Es, Sí, sí, al final, no, era Marco Aurelio el que decía que tenías que aceptar que todos los días te ibas a encontrar a un tonto o algo así, decía, ¿no? Que, que a lo mejor a veces el tonto somos nosotros también, ¿eh? sí, Podemos nosotros también serlo, todos. ¿no? Y muchas veces no nos damos ni cuenta hasta que a posteriori dices, hostia,
A mí me pasa a veces que me rayo un montón, digo, hostia, no tenía que haberle dicho a X persona esto, tal, porque, y entonces intento ir y decirle, oye, mira, te dije esto y tal, que también a veces me he rayado mucho, y luego voy Sí. se lo digo, me dice, pues si no tiene importancia, tal, digo, bueno, me quedo, antes a lo mejor no lo decía, pero ahora me quedo más tranquila si digo estas cosas. Lo digo porque esto de que todos los días te puedes encontrar un tonto, y yo le añadiría un corolario, ojo, no seas tú el tonto, intenta no ser tú la mayoría de los días el tonto, porque el otro refrán que es que me vino a propósito ayer era que, ¿cómo era? Hay días tontos y hay tontos todos los días, ¿no? Ujú. Y a veces podemos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, al final es verdad, esto que dices de que te van a pasar cosas y muchas veces no son cosas buenas. Fíjate, justo antes, antes de que llegarais, ¿no? Estaba ahí haciendo no sé qué en la cocina y tenía un bote de glicina. Porque, bueno, podríamos hablar sobre la glicina y la suplementación y las cosas y la energía y todo lo que tiene que ver, pero estaba con un bote de glicina que compré el otro día, el bote lleno. Y anoche nos estuvimos echando glicina para la noche, y se quedó el bote como medio abierto, pero parecía que estaba cerrado. Cojo el bote y hago raca. Bueno, acabado, parecía la cocina, pues no sé, que por ahí había pasado Pablo Escobar o algo, ¿no? Y digo, pues se cayó la glicina. Pues nada, pues lo limpio la glicina antes de que lleguen estos y piensen cosas raras, ¿no? Que tampoco pasaría nada. Pero si, fíjate, si eso mismo me llega a pasar en un momento en el que yo ya tengo el día tonto y yo estoy tonta y tengo poca energía, que esto es también lo que nos pasa mucho, porque es todo energía, y si estamos mal de energía, sobre todo de aquí, todo te afecta de otra manera. Entonces, hay veces que reaccionamos mal o no gestionamos bien las cosas que nos pasan, y a veces es por una cuestión de energía. Y esto no te estoy hablando de las energías cuánticas ni de Sí, nada nada raro, sino de nuestra esotérico. energía corporal y mental y física y biológica y ATP y todo, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que tener también, bueno, pues ser un poco autocompasivos y decir, ostras, no lo hice bien, reaccioné de mala manera, y examinar por qué reaccioné de esa manera, pues es que no tenía energía. Y yo identifico que si reacciono alguna vez mal, es lo mismo que decía al principio, no es lo que pasa, sino cómo reacciono yo. ¿Y qué necesito para reaccionar bien? Pues una de las cosas que necesito es energía. Y ostras, el otro día me pasó, la otra noche, reaccioné malamente a una cosa, pero me había levantado a las 6 de la mañana, había trabajado un montón todo el día, era las 11 de la noche, estaba reventada, no tenía energía. Y una cosa que en condiciones normales pues no hubiera tenido esa reacción, como no tenía energía, pues a la porra, mal. Entonces, esto de la energía también es importante. Decía en PNI Leo Pruimbón, it's all about energy, ¿no? Es uno de los lemas de la PNI, es todo energía. Y si la energía está pocha, pues oye, pues va todo peor, ¿no? Ese apunte es muy bueno. Me ha recordado a María Alonso Puig cuando hablábamos del bien, del mal y estas cosas. Y él decía, no hay malas personas, hay personas que están mal. Mm, Entonces, cuando a veces encontramos personas que, imagínate, tienen comportamientos que son negativos para la sociedad, ¿no? Se podría decir que no hacen las cosas bien. El problema está en que esas personas seguramente estén sufriendo por algo, incluso que ni siquiera sepan lo que les pasa, ¿no? Tengan una frustración, tengan unas demandas que no se están cubriendo y la comprensión muchas veces, ¿no? El conocerse a uno mismo permite conocer a otros. Cuando tú mismo sabes sobre ti, es mucho más fácil que seas capaz de reconocer esa emoción en otras personas. Por mm, eso es mucho más fácil reconocer cuando alguien siente vergüenza, cuando siente miedo, cuando siente ira, porque nosotros hemos sentido esas emociones. Y a lo mejor emociones más altas, ¿no? Como diría el doctor Hawkins, como la razón, como la mm. aceptación, como el amor, como la voluntad, que también están registradas, son más difíciles de reconocer porque no pasamos tanto tiempo allí, ¿no? Y yo creo que cuando tienes esta perspectiva, ¿no? Que se alcanza a través del conocimiento, te vuelves una persona más compasiva. Sí, 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 sí. Bueno, yo es un tema que leyendo en su momento sobre, no bueno, sobre mindfulness o la compasión sincera,
que no tiene que ver con la lástima ni tiene que ver con la pena, cuando lo aplicas de verdad, pues es muy potente, ¿no? De mirar al otro, de no ser, no sentir el, ay, ¿cómo me sentiría yo si me pasara esto? Sino intentar entender cómo se siente esa persona pasándole eso, porque cada uno tiene su contexto, ¿no? Y muchas veces si podemos ver un poco las cosas desde la perspectiva del otro, nos puede ayudar también a entender mejor ciertas conductas. Bueno, igual que te digo que hay otras que no tienen ni perdón ni pollas, o sea, quiero decir, hay actos que llegan a ser tan execrables que tampoco, yo no soy una persona que tampoco me guste ir de happy flower y decir, sí, sí, todo se perdona, todo se perdona. Bueno, yo creo que hay cosas que tampoco, ¿no? Al final estamos en una tribu, la tribu también tiene unas reglas. La moralidad tal como se está llevando en la sociedad actual probablemente no sea eso, quizás tampoco de lo que yo estoy hablando ahora, estoy hablando más de reglas al final, de no le hagas al otro lo que tú no querrías que te hicieran, pues ser buena gente, no ir fastidiando a los demás. Entonces, la compasión sincera está muy bien, pero la compasión sincera hasta el extremo de poner siempre la otra mejilla, a mí tampoco me mola, ¿eh? O sea, Obvio. a lo mejor a la primera, o sea, ¿no? Obvio. Que a lo mejor esto queda mal, no, compasión por pobre, porque tal. Vale, sí, pero tampoco hay que victimizarse y dejar que te den de hostias siempre porque haya que ser falsamente bueno, ¿no? No, y bueno, yo creo que estamos los dos en un punto muy cercano porque no nos gusta para nada el buenismo. El buenismo es algo que yo, por ejemplo, detesto y me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Y, y para eso tenemos yo utilizo una regla que es la del coste de oportunidad. Yo puedo decir, vale, esta persona se ha equivocado y veo coste de oportunidad de, me interesa que esa persona, aunque que se ha equivocado, siga estando en su vida o le está quitando espacio a otra persona que a lo mejor merece más este tiempo, ¿no? O merece más esta energía. Y ahí valoro, si no tengo personas que sean mejores que esta persona que se ha equivocado, oye, vale. Pero si tengo sustitutos o sustitutas mejores para lo que ha sucedido, oye, pues yo, por ejemplo, la aversión a la pérdida es algo de lo que me he deshecho, que esto es como quedarte con algo porque ya lo has pagado, ¿no? Por ejemplo, tú te compras unas entradas para un concierto que te ha costado 100 euros, ves que el músico desafina y que el cantante está borracho y te quedas porque lo has pagado. O sea, bueno, pues si el motivo es por el que lo has pagado, pues háztelo mirar, porque Ahí es tu está, tiempo. ahí está. Sí, sí, no, es totalmente así. Y al final tiene que ver con, bueno, si lo enlazamos con el tema del burnout y de la energía, el problema muchas veces es que, claro, tenemos una energía limitada, no podemos hacer todo lo que a lo mejor muchas veces quisiéramos. La energía es limitada y el no decir que no, pues es un problema, porque siempre lo típico, ¿no? Si dices que sí a todo lo demás, pues no te estás diciendo que sí a ti mismo, ¿no? Y ahí es donde yo gracias, y bueno, doy aquí públicamente las gracias aquí a Pedro Vivar, porque cuando yo estaba ahí con hace unos meses todavía, pues eso, con el burnout horrible, con el estrés, con la ansiedad, con síntomas físicos, había personas cercanas que me decían, y sobre esto quería hablar más también en mis redes sociales y tal, porque bueno, si a alguien le sirve, sobre mi experiencia con el burnout y la ansiedad, ¿no? Y había gente que me decía, vete a hacer una terapia de no sé qué, o haz, no sé, MDR o neurofeedback, o toma pastillas, X fármaco, me decía alguien. Y yo sabía que no era esa la cuestión. Y fue realmente o sea, percibir esa desconexión entre mente y cuerpo, y fue con el ejercicio físico, porque yo siempre quiero hacer actividad física, pero claramente no estaba haciendo lo que necesitaba y no era suficiente para compensar todo lo otro que me estaba dañando a nivel de cuerpo, de energía, de intestino, incluso de cerebro, si no vamos a nivel celular, incluso mitocondrias seguro, epigenética, todo eso
se me estaba afectando. Y no fue hasta que no empecé a hacer mucho más ejercicio, mucha más actividad física, siendo que yo no soy una persona tampoco. O sea, tenemos aquí un sofá, pero no, yo no me acuerdo la última vez que me senté, la verdad, en el sofá, ¿no? Entonces fue incorporando la actividad física y sobre todo con la PNM, con el camp de PNM, y ahora he empezado a entrenar con Víctor, además, que Esto, es colega. Víctor Tellez, amigo, colega, ¿verdad? Pues ha sido esa la solución. E incluso yo siempre me he suplementado mucho de suplementos pues de todo tipo, ¿vale? Pues que sí, probióticos, vitaminas, minerales, adaptógenos, pues bueno, de todo, ¿no? E incluso reduje bastante toda la suplementación porque ahora, pues eso, diría que con el CAN de PNM, con la PNM, con el ejercicio físico, pero también con una conexión mente-cuerpo y el mindset, que al final, mindset, no sé, actitud mental, llámalo como quieras, ha sido clave para empezar yo no digo que yo haya solucionado al 100% todo, porque ahora ha sido llegar otoño y otra vez carga de trabajo, Ujú. pero me lo tomo de otra manera. Cambia el Digo, desde dónde. sí, digo, vale, pues esto puedo hacerlo, esto no, digo que no, digo que tal, y si algo tengo que dejarlo para más adelante o dejar de hacer cosas, pues las dejo de hacer. De hecho, ya me he quitado de bastantes cosas, pero al final, ¿sabes qué pasa? Al final, ya sea MDR, neurofibra, terapia, que está todo muy bien, pero al final estás también externalizando la cuestión y considero que la disciplina, el esfuerzo y el sacrificio son fundamentales y una buena canalización de la energía a ti mismo y a tus necesidades, que muchas veces las dejamos de lado, es lo necesario para estar bien. Como externalices o busques externalizar la solución, no vas a solucionar nada. Y es muy fácil caer porque yo me encuentro con personas, un ejemplo muy sencillo, gente querida, hace poco me decían, oye Pedro, vamos a hacer unas cosas de trabajo, no quiero entrar y concretar, el martes a las 9. Y yo dije, no, no, el martes a las 9 tengo jiu-jitsu. Y no, bueno, pues te lo saltas. Y sinceramente, a mí no me entusiasma el jiu-jitsu, si te soy sincero. A mí que un tío sudado me ponga el codo en mi cuello, no, no me entusiasma, ¿no? O mejor el codo que no sé, otra cosa. Claro, sin embargo, es como, para mí el mensaje de decir, ah, pues me lo salto, no es, no es positivo, porque significa que estoy mandando el mensaje a nivel de coherencia de que hay otras cosas que son más importantes que mi disciplina, otras cosas que son más importantes que mi cuerpo. Y no se puede decir que la salud es lo más importante y luego no actuar en consecuencia. Ahí está. Entonces creo que muchas veces lo que sucede es que es fácil caer en el, ah, sí, sí, vamos a hacer esta reunión tan importante porque es una reunión prioritaria. Y es una reunión prioritaria que hice otro día, porque esa persona no podía ese día a otra hora. Pero para mí lo más importante es lo más importante y lo tengo claro. Y cuando tú dejas tan claro que lo más importante es lo más importante y lo muestras, tu cuerpo te acompaña y te da energía y te da fuerza, que luego curiosamente la puedes aplicar en todo lo demás que te hace tanta falta. Pero si empiezas a postergar y a cambiar las cosas, creo que ahí es donde vienen los problemas. Ahora bien, nos ha quedado muy claro cómo el burnout es algo que debemos tomarnos muy en serio y para ello creo que tiene mucha importancia saber sobre las mitocondrias. Ahora, ¡guau! Salto mortal, me hago el muscle up y te doy con la maza, metafóricamente. Metafóricamente hacemos un cambio, ¿no? de giro Sí. del tema que estamos tratando. Y es que, claro, yo desde que te conocí a ti y Antonio Valenzuela, la palabra mitocondria era como mitocondria, mitocondria, mitocondria. Y yo, claro, la primera vez que leí mitocondria era cuando estudiaba en el cole conocimiento del medio, que se estudiaba las células y demás, Sí, sí. pero hasta mucho tiempo después no he empezado a ser consciente de la importancia, ¿no? Y claro, yo veo que tú no dejas de hablar de estas cosas, Antonio, igual, y claro, ya me encuentro con que mi amiga Sara, además, me dice, pregúntale a Sari sobre las mitocondrias y que te hable de las mitocondrias.
Así que digo, bueno, aprovecho. Un saludo aquí también para Sara Moro, Ahora, Sara, aprenderé a hacer el pino algún día de estos. nuestra profe de Pino. Sí. Y, y por favor, háblanos, ¿qué es una mitocondria y por qué es tan importante? Ay, ¿qué es una mitocondria? Mitocondria eres tú. Cuando te miro a los ojos y no sé qué. Bueno, el poema no iba así, ¿no? Becker. Eh, bueno, las mitocondrias son fascinantes. Son unos orgánulos, ¿vale? Están dentro de todas las células, menos de los glóbulos rojos, que hay gente que dice que no son células de verdad porque tampoco tienen núcleo, ¿no? Incluso la plaqueta tiene mitocondrias. Aunque mira, fíjate, anoche justo, bueno, a unas horas que no debería haber estado leyendo eso, pero bueno, leí una cosa. Las mitocondrias son la fábrica de energía de las células. Además tienen ADN. Y ese ADN mitocondrial lo heredamos de la mamá, de la madre. En el 2018 sacaron un artículo y dijeron, bueno, hay alguna gente que tiene mitocondrias de papá. O sea, ADN mitocondrial de papá. Y ayer leí un artículo que acaba de salir nuevo que dicen, no, pero si es que los espermatozoides tienen poquísimo ADN mitocondrial. Y me quedé como loca, dije, pues tienen o no tienen. Y parece ser que según haya más o menos, tiene que ver incluso con la fertilidad, pero vale, bueno, que no hay mucho ADN mitocondrial en los espermatozoides por un tema. Entonces, son la fábrica de energía, tienen su propio ADN para fabricar una parte de las proteínas para su funcionamiento. Entonces, decíamos, lo más importante es la energía. Pues si no hay energía, es porque las mitocondrias no funcionan bien. Y podemos tener, por ejemplo, decían que un espermatozoide mitocondria sí tiene, aunque a lo mejor no tenga el ADN, ¿vale? O sea, no sé si he dicho que no tiene mitocondrias. Tiene mitocondrias, pero no tienen ADN mitocondrial, supuestamente, dicen ahora, que si tienen es por contaminación. Y el espermatozoide tiene entre 50 y 70 mitocondrias, pero una neurona puede tener un par de millones de mitocondrias. Wow. Porque claro, como pensar es tóxico, necesita mucha energía para pensar, ¿no? Y te dan la energía. Y hay una cosa que se llama disfunción mitocondrial, que es que las mitocondrias están pochas. Es que me estoy acordando ahora de otra cosa Tira. no tiene nada que ver, ¿no? Que es de los chochos pochos. Que ese es un término que acuñó Antonio Carmona, que es compañero PNI, y como tenéis gente en la PNM que también arregla esto, pues bueno, pues en vez de los chochopochos tenemos las mitocondrias pochas, ¿no? Las mitocondrias pochas es que están ahí en urrumías, no funcionan bien, no se comunican entre ellas y no te fabrican energía. Y si no tienes energía en la célula, pues tampoco tienes energía en los órganos y tampoco tienes energía en todo el cuerpo, ni en el cerebro, ni en ningún sitio. ¿Qué pasa? Pues que a las mitocondrias en origen en realidad eran microorganismos, eran como bacterias. Entonces se piensa, decía Lynn Margulis, que su marido era Carl Sagan, uno de sus maridos, Sí. decía que se juntaron dos microorganismos, hicieron simbiosis y uno dijo, venga, yo te gestiono la energía y tú haces todo el resto, ¿vale? Y, y ahí las tenemos, ¿no? Son como bacterias prehistóricas prácticamente. Esto está ya bastante aceptado, la teoría del endosimbionte se llama, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que evolucionaron hace mucho tiempo. Y evolucionaron en un contexto y con una forma de vida que no es lo que les damos ahora. Y nuestro estilo de vida actual, igual que nos fastidia el intestino, la microbiota, pues a las mitocondrias tampoco les mola. Y si las mitocondrias no funcionan bien, pues se sabe que se asocia a tener poca energía, pero también se asocia a otras cosas que se llaman estrés oxidativo, una oxidación excesiva en las células que no solventas, inflamación crónica de bajo grado, también, por supuesto. Y luego ya mayores, enfermedades, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, enfermedades neurodegenerativas, temas de enfermedades autoinmunes. Bueno, pues se puede asociar, por supuesto, al envejecimiento. Entonces, si las mitocondrias no funcionan, no se me ocurre una enfermedad donde digamos, las mitocondrias están bien. O no se me ocurre que si las mitocondrias estén bien vayas a hacer una enfermedad. Algún problema a nivel mitocondrial tienes que tener. ¿Qué pasa? Pues que si no cuidamos nuestra salud, si no cuidamos de la mitocondria, pues enfermaremos, no tendremos energía y estaremos mal, ¿no? Con lo cual sería interesante saber qué es lo que les viene mal y cómo cuidarlas para, bueno, por supuesto para los músculos también. Puedes tener una buena contracción muscular si las mitocondrias están mal, ¿no? Bueno, se me ha ido mucho la olla con lo de No. con las analogías, pero es que me he acordado mucho de la importancia de la pelvis, porque además me acuerdo en el camp de PNM que decía Andrew,
el buen Andrew, que me encanta, ¿eh? Decía, digo, oye, la pelvis tal, porque tengo que aprender a colocarla bien siempre, ¿no? Aquí en esta silla no, porque es un poco, bueno, además es una copia sueca de la silla finlandesa de Baralto. IKEA nos lo copia todo a los finlandeses. Entonces decía Andrew, decía, la pelvis, pues esto es el pollazo y esto es el culo pollo, ¿no? Entonces, por eso me he acordado de la importancia de la pelvis, porque y de los chochos pochos, que un saludo a Antonio Carmona si nos ve, que él los cuida mucho también, igual que Rocío, ¿verdad? Sí. Bueno, yo te agradezco que hagas esta introducción porque empiezo a enlazar cosas. Decía Nikola Tesla que si quieres conocer los secretos del universo, empieza a verlo todo en términos de energía, frecuencia y vibración. Y aquí nos damos cuenta de que no se trata tanto del músculo, no se trata tanto del hueso, no se trata tanto de la célula, se trata concretamente de la mitocondria. Bueno, se trata de todo eso. Bueno, se trata de todo, pero que, bien, sí, que nos vayamos un poco a Mm, la mm, base de todo. mm, Y la base es la mitocondria, al final es lo que produce la energía. mm. Y claro, em, digamos que vamos, te iba a preguntar que cómo influyen en la salud y claro, evidentemente de forma determinante porque has dicho que no hay ninguna enfermedad en la que las mitocondrias estén bien. A lo mejor hay alguna, pero me costaría. A ver, tampoco tenemos una prueba exacta, pero si hay problemas de inflamación y problemas de energía, la mitocondria bien no va a estar, sí. Claro, entonces te quiero preguntar cómo podemos aumentar nuestra energía, cómo podemos favorecer el desarrollo mitocondrial y pregunta Sara, la biogénesis mitocondrial. Sí, la biogénesis mitocondrial, que es cómo hacer nuevas mitocondrias, ¿no? Pues lo primero es quitar todo lo que las fastidia, ¿no? O sea, y al cerebro humano no le mola quitar cosas. Esto en PNI siempre nos lo decían. No hay que decirle a la gente que deje de comer X o que deje de hacer el no sé qué, porque ya, pero es que, bueno, pues podemos traducirlo en positivo y decir, deja de ser sedentario, ergo, empieza a moverte. Eh, Deja de comer 5 o 6 veces al día y sin hacer un buen ayuno nocturno y empieza a comer como le gustaría a tus mitocondrias, es decir, prolonga las horas de ayuno nocturno, hace ejercicio en ayunas poquito a poco de forma progresiva si no estás muy habituado de inicio, come solo 1, 2 o 3 veces al día y no comas demasiado. Es que ayer también vi otro dato que bueno, me explotó la cabeza. Dije, ¿cómo puede ser? Hay una cosa que se llama confusión mitocondrial. Y es cuando las mitocondrias están saturadas, están confundidas, reciben un exceso de energía y de nutrientes y no pueden gestionarlo, ¿no? Anda. Y está científicamente descrito. Y uno de los motivos es el exceso de entrada de nutrientes con energía, no de nutrientes, sino de macronutrientes con exceso de contenido energético. Y no sé de dónde lo vi ayer, tú sabes, y no es que yo sea muy fan de la teoría de calorías que entran y calorías que salen. Obesidad y adelgazar y todas estas cosas es más complejo que eso, pero sí que es verdad pues que hay una ingesta de calorías media que más o menos puede ser la necesaria, la adecuada y luego con variaciones individuales. ¿Sabes la ingesta media, bueno, perdón, el consumo medio de calorías bueno, del primer país del mundo, que creo que era Bahrein, y el segundo país del mundo, que es Estados Unidos, No, por persona y día? no lo sé. Más de 4.000. Wow. Más de 4.000 kilocalorías, cuando en Estados Unidos creo que no llegan a los. Bueno, es que no caminan casi porque hay sitios que no pueden ni caminar. Claro, luego ves imágenes de Estados Unidos y dices, pues así es que están todos gigantes. Puedes tener la mito. A ver, ahí entra una cuestión que es que hay una parte, eso es las calorías que supuestamente se consumen, pero una parte se tira. Pero aún así es muchísimo. Luego tú ves, creo que era en España, pues ni tan mal, no sé si estaban en 3.200, 3.400, en Finlandia parecido, y te vas a otros sitios y están como en 2.000, incluso en países supuestamente pobres. Cuando decían, es que la persona media, con todas las salvedades de que la teoría de las calorías no nos gusta No, muchísimo, como apunte. como apunte, pues a lo mejor la persona media de nuestra sociedad con lo que se mueve gasta 1.700. Es que justo el problema, y justo lo escuché hace poco hablar a Marcos Vázquez, que sé que nos gusta mucho la visión, es la falta de movimiento. Ahí está. Porque básicamente yo me pongo a leer lo que acabas de decirte, ¿no? Lo que acabas de decir. Me has dicho
principalmente para que la mitocondria funcione es quitar lo que la daña. Y has dicho, mira, moverse en ayunas, Eso es lo que le viene bien, sí. comer menos de lo necesario, y esto yo lo reduzco en, claro, si es que la mitocondria mm, es pura energía, no hace falta que le des energía de fuera. O sea, al menos en exceso, porque es En ella exceso no, la desde luego. encargada de producir energía. Bueno, esto al final, bueno, por supuesto hay más cosas, ¿eh? Luego están los ritmos circadianos, la luz, que reciban los micronutrientes que son esenciales para su buen funcionamiento, que no le interfiramos en la coenzima Q10, por ejemplo, que las estatinas que se dan para el colesterol hacen que no produzcas tampoco la coenzima Q10. Bueno, pero estás comentando cosas que son súper importantes de una forma muy Pero si rápida. nos vamos al tema de la energía, al final, la mitocondria, ¿qué hace? Coge la grasa o coge la glucosa y lo transforma en energía, Ujú. en ATP, que es la moneda de intercambio energético. ¿Qué pasa allí? Pues en la membrana hay una cadena transportadora de electrones, que tampoco nos vamos a meter ahora en eso muy a fondo, transforma esas moléculas en energía. Y energía es ATP. Y ese ATP es lo que te permite al final que tus células funcionen, es la moneda de intercambio energético. Pero claro, si la mitocondria no funciona bien, porque hay primero que tienes pocas mitocondrias, aparte no se comunican entre ellas y no funcionan bien por ese daño que van recibiendo, porque tampoco tengan los micronutrientes suficientes, pues no tienes energía. Decías de la biogénesis mitocondrial, lo que nos interesa es tener más mitocondrias y que funcionen bien. ¿Y qué se está haciendo? Pues se está buscando el suplemento o el fármaco mágico que te provoque la biogénesis mitocondrial. Es verdad que parece que, por ejemplo, la metformina podría participar un poquito de la biogénesis mitocondrial, es un fármaco para la diabetes, pero todo el mundo sabe, o sea, se sabe que la mejor intervención para la biogénesis mitocondrial es fundamentalmente la actividad física y el movimiento. Ejercicio físico, actividad física, movimiento, darle caña a los músculos y también ciertas medidas horméticas, pues como por ejemplo pasar un poquito de frío, pasar un poquito de calor, bueno, pues todas estas otras estrategias, ¿no? Ujú, Horméticas, que esto habla Antonio Valenzuela, por ejemplo, en Hijos de la Adversidad, ujú. y pronto seguro que nos hablará de más cositas, ¿no? Entonces, si es que a mí me da vergüenza hablar de esto. Me da vergüenza decir que hay que comer una, dos o tres veces al día y que el ayuno nocturno tiene que ser largo. Me da vergüenza. El otro día alguien puse una cosa en Instagram y alguien me dijo, vaya, ha venido la doctora a decirnos que hay que moverse. Era un trozo de la Ujú. entrevista que hiciste tú. Digo, pues sí, es una pena que tenga que decir, que haya que decirlo y que no Bueno, se pero haga, ¿no? es que justo, claro que, mira, a veces parece que somos repetitivos, y te entiendo, ¿no? Mm, Que decimos, yo siento que muchas veces digo las mismas cosas todo el tiempo, pero luego veo que me meto a la piscina y la gente me dice, ¿y para qué haces eso? Y yo digo, ¿Cuánto llevas haciéndolo mogollón, claro, no? llevo 7 años haciéndolo. Mm, Claro, entonces yo no sabía ni al principio por qué lo hacía. Yo lo hacía porque, yo qué sé, porque soy una normal que me gusta hacer cosas. sí. Y esto me acuerdo que empecé a hacerlo. Tú conoces a Rocas, Sí, porque claro. Rocas. yo me acuerdo cuando estaba en Kuwait, que yo lo conocí allí, y íbamos al Oxygen, que es un gimnasio muy famoso de allí, y había una pila de agua helada. Y él es lituano. Y es un tipo de dado que, bueno, pues como vosotros los finlandeses, pues en invierno tienen la costumbre de hacer agujeros en el hielo y meterse. Es así, lo hacemos. Que hacéis cosas Sí, muy normales. sí. Pero él lo hacía, me decía, no, good, good. Good, good. Claro, y yo le veía, digo, ese tío está muy fuerte. Y digo, bueno, voy a hacerlo yo también. Y veía que el tío se metía y que estaba ahí sufriendo y aguantando. Y digo, si este tipo lo hace, yo también. Y ya volví a España y dije, este tipo seguro que lo sigue haciendo donde sea que esté. Digo, yo lo voy a hacer aquí. Y claro, yo lo hago y luego me hice enterando tiempo después con gente como Winhoff, Mm. con gente como tú, como Venezuela, que esto tiene un montón de beneficios. Y ahora estamos viendo que a nivel mitocondrial es una locura. Y yo quiero darle un apoyo vivencial de todo esto. Tú cuando estás en, cuando estás en helado, por ejemplo, yo me acuerdo cualquier día de enero que hace bastante frío, que se hiela la piscina, y estás ahí 10 minutos y sales y estás temblando, temblando, te sale vapor del cuerpo, te sale vapor del cuerpo. O
sea, eso es puro calor. Tu Mm, cuerpo tratando de calentarse. mm, O sea, no hace falta ser un genio en física para saber que el calor es energía. mm, Las calorías vienen de calor. Entonces, estamos viendo que esto es que tenemos una máquina de producir energía que no estamos utilizando para producir energía. Cosas muy básicas. A nadie de aquí que esté viendo esto le pasa que cuanto más cosas hace, más energía tiene. Pero en cambio, cuando te pasas la tarde en el sofá, solo te apetece seguir en el sofá y te da pereza hacer cualquier cosa. Esto no nos debería dar lo suficientemente luz para saber que cuanto más energía gastamos, más energía tenemos, ¿no? Y que no hace falta llenar el combustible tanto como creemos, porque cualquier persona que entrene también me podrá decir cómo entrena en ayunas. Si mm. se entrena bien. Sí, claro que sí. Claro, si esta mañana hemos Es que estado... hubiéramos muerto cientos de veces como especie, si no. Claro, es que exactamente, mira, la última vez que te entrevisté, mucha gente me tenía a mí vamos, como un nazi por muchos comentarios, por decir cosas como, oye, si tu cuerpo no aguanta ciertas cosas, oye, selección natural. O sea, es que no estás... Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que si mm, necesitas un pastel, un croissant y 3 cafés para irte a la oficina porque si no te va a dar una pájara, pues créeme que estás vivo porque has nacido en Occidente. Mm. Pero has nacido en Occidente en el siglo XXI o en el siglo XX y da gracias, porque en cualquier otra época de la historia estarías muerto. Digo cosas así y, ay, ¿cómo has dicho esto? Y yo digo, madre mía, háztelo mirar. O sea, bueno, Bueno, al final, no sé, vivimos en ese confort, ¿no? Parece que tenemos derecho a todo y tenemos derecho a ser felices, que yo no digo que no. Tenemos derecho a vivir cómodos, tenemos derecho a que todo nos vaya bien. Mm, yo no entro a nivel social, a lo que tenemos, por supuesto todos tenemos que tener los mismos derechos al nivel legal, no estoy obvio. hablando de cosas legales, pero al final somos animales y tenemos un cuerpo y eso es biología. Y la biología es muy tozuda, o sea, y el hecho es que tenemos unas mitocondrias en las células, que tenemos una microbiota, que tenemos un cerebro, que tenemos un sistema inmunitario. Y ese cuerpo es el mismo que hace, bueno, pues lo que decimos siempre, hace miles de años, ¿no? O decenas de miles de años. Y a las mitocondrias, pues no le mola que les dé de comer 6 veces al día un mogollón de cosas que no aportan micronutrientes y sí mucha energía. A las mitocondrias no les gusta que no duermas, a las mitocondrias tampoco les gusta que estés siempre con un confort extremo. A las mitocondrias les gusta pues un poquito de esa hormesis, que puede ser de frío, de calor, pues eso, entrenar en ayunas. Por eso te decía que me da un poco de vergüenza, porque somos muchos los que venimos diciendo esto desde hace años, que no es que sea una cosa nueva de ahora. Y todavía, pues a ti te han hecho ahora entrevistas en medios, a mí me las han hecho, a Antonio no, se las hacen, a los que escribimos o divulgamos sobre estos temas, y siempre te preguntan lo mismo. ¿Por cuántas veces vamos a tener que repetir que con comer 1, 2 o 3 veces al día a cada persona le llega perfectamente, que te pueden mover en ayunas? Y que es que este verano, de verdad, es que lo dijimos ya en nuestro podcast en Slow, pero a mí es que me indignaba cuando sacan un artículo y dicen, no hace falta andar 10.000 pasos, con 4.000 te llega. Digo, pero anormal, bueno, ¿quién titula eso? O sea, ¿por qué titulas eso? Si es que tú te vas al artículo y dice, vale, 4.000 es mejor que 2.000, obvio, pero es que 10.000 es mejor y 15.000 es mejor. Entonces, ya la gente se mueve poco, la gente tiene... Cuando digo gente, vale, es una generalización injusta, pero en general tenemos como especie, nos gusta la comodidad, nos gusta gastar poca energía, eso es verdad. ¿Es verdad? Entonces tenemos que... Y es que esto no mola, parece que hoy en día no mola el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio. Pero si quieres estar sano y vivir más años y vivir con salud, pues eso requiere esfuerzo, disciplina y sacrificio. Y no siempre te apetece meterte en el agua fría. Y no digo que el agua fría sea La la panacea, ni... panacea, es una de las cosas a mayores. Pero sin duda el comer menos veces, menos cantidad y buenos nutrientes y el moverte más
es que no hay más, o sea, hay que hacer eso. Y luego, pues puede buscar un suplemento y tomar, yo tengo ahí un montón, pues como la glicina, menos que he mencionado antes, que hay muchas cosas, glicina, creatina, coenzima Q10, la ribosa, que es fantástica, el magnesio, por supuesto, yo llevo 15 años tomando magnesio a diario, por supuesto que sí, pero yo puedo tomar mucho magnesio que si no me muevo y si no como bien, pues es que no sirve de nada, ¿no? Entonces, por eso digo, me da vergüenza, pero si es que es lo mismo, es siempre lo mismo, pero y va calando, y va gente que lo va aprendiendo, pero sinceramente, si dijéramos, ¿hacia dónde vamos como especie? ¿Hacia dónde va la salud? ¿Hacia dónde va la medicina? Pues no sé si todo este mensaje va a calar lo suficiente como para que llegue a ser algún día mainstream. Yo creo que todavía somos, bueno, somos bichos raros, que ya lo dije la otra vez, y en el Congreso también hablaré Sí, sobre esto, ¿no? sí, y bueno, de hecho te agradezco también que vengas al Congreso de Programación Neuromotriz. Es una cosa que valoro mucho porque sé que, bueno, cuando alguien viene de un burnout y está pasándolo mal por decir sí a muchos proyectos, a muchas cosas, sé que también estás escribiendo otro libro y viajas mucho, ¿no? Por todo el tema pues, laboral. A veces es un compromiso, ¿no? Y bueno, pues la verdad que nosotros desde el equipo de PNM te lo agradecemos un montón porque aportas un montón, da gusto escucharte, aterrizas conceptos complicados de una forma muy sencilla. Tú dices que es repetitivo y reiterativo, pero lo que vemos en la calle o lo que nos encontramos en el día a día es que la gente no lo sabe o no lo aplica. Y bueno, a mí me encanta aplicarlo y me va muy bien y todo lo que me va bien yo no lo cuento, yo lo hago. O sea, yo prefiero que las personas que lo sabéis, que lo estudiéis, lo habléis y ya me encargo yo de probarlo y decir, oye, esto funciona o no funciona. Y lo que puedo decir es que yo he probado todas estas cosas y no voy mal de energía, voy muy bien. Y te quiero preguntar, porque has mencionado como de soslayo eh, los nutrientes que requieren las mitocondrias y también los ritmos circadianos. Y claro, se escucha mucho sobre los ritmos circadianos, pero me gustaría que hablaras sobre qué son. Sí, bueno, los ritmos circadianos los estudia la cronobiología. Al final, circadía quiere decir cercano al día, a las 24 horas. El cuerpo tiene muchos ritmos biológicos que tienen una frecuencia de 24 horas o unos ciclos que se pueden constreñir a esas más o menos 24 horas, que hay gente que pueden ser 25, 24 y medio y tal, ¿no? Y tiene que ver con al final la luz, las oscilaciones Ujú. de la luz, evolucionamos además nosotros en el Ecuador y bueno, pues había 12 horas de noche, 12 horas de día y todos los y muchos ritmos hormonales van ahí. Obviamente, pues el ciclo menstrual, por ejemplo, tiene otro ritmo, va más allá del día. Y luego hay ritmos más cortitos, ¿no? Que son menos de un día. Pero al final los ritmos circadianos, que es luz, oscuridad, la comida, los reposos que tiene que haber digestivos o de otros órganos, el movimiento, etcétera, pues bueno, pues eso lo describe la cronobiología y el ir en contra de lo que el cuerpo espera de nuestros ritmos, digamos, también daña bastante a las mitocondrias, ¿no? Y tenemos un problema, y es que por un lado, por la noche, nos exponemos a muchas luces artificiales azules, y por el día no pasamos suficiente tiempo fuera, porque somos humanos caja, estamos mucho en interiores y no nos exponemos al sol, que es mucho más que luz, ¿no? Y esto también genera mucha patología, ¿no? Sí, y una cosa que me gustaría que explicaras, mm, si los ritmos circadianos son tan importantes, mm, bueno, no lo has dicho, pero bueno, quiero aclarar, los ritmos, o sea, los ritmos circadianos o los ciclos circadianos no tienen 24 horas. O sea, quiero decir, tienen más de 24 horas.
Dices exactas, ¿no? Sí. Bueno, cuando se han hecho estudios sobre esto, tenemos un gran experto en España, que es Juan Antonio Madrid, que además tiene un libro muy chulo que se llama Cronobiología. Cuando tú encierras a una persona en un búnker sin ningún tipo de referencia externa, ni de luz, ni de nada, se ve que no son exactamente 24 horas, que pueden ser 25, por ejemplo, en Ujú. algunas personas se puede aproximar más a esas 24 horas, entonces no son 24 horas exactas y al final ese pequeño desajuste de tu reloj, pues cada día lo vuelves a resetear, digamos, pero no es 24 horas exacto, pero se asemeja bastante, lo más parecido posible, sí. Bueno, yo lo decía porque al final mm, las 12 horas de día, 12 horas de noche son, son muy relativas, ¿no? Porque vamos viendo que Sí, sí, en sí, verano tenemos un tipo de sí, sí. sol, en invierno tenemos menos del mismo sol. Y claro, creo que deberíamos ajustar realmente lo que tenemos, no lo que, no lo que nos pone un horario de 24 horas. Bueno, sí, lo suyo sería que pudiéramos vivir más con la luz, o sea, no con el reloj. Tenía un compañero de Ujú. clase en PNI que decía, que es que no recuerdo quién era, que decía que su abuela decía, si comes horas cagarás relojes. Entonces, que no es que ponga la hora, y la hora de comer, ¿no? Es verdad que las horas de comer deberían ser siempre más parecidas, o sea, en el día a día, para no irnos mucho de nuestros ritmos, pero es verdad que lo ideal sería vivir más con la luz natural y la oscuridad natural. ¿Qué pasa? Hombre, eso aquí se podría llegar a hacer relativamente, pero Finlandia lo tendríamos complicado. Porque, por ejemplo, no de donde soy yo, pero que también pasa, pero en Laponia, por ejemplo, tú tienes una zona que tienes 2 meses de oscuridad y noche y 2 meses de día y de luz. Entonces, claro, ahí no puedes. Claro, pero yo lo digo desde, al final, adaptarse a la naturaleza. Y bueno, tú ves a los animales y los animales se comportan, ¿no? Duermen más o Mm, hibernan. sí, sí. O sea, tienen como otro comportamiento durante ciertas épocas del año. Bueno, Y está en la estacionalidad, que también sería importante. Por es a lo ejemplo, que voy. tiene más sentido hacer un ciclo de dieta keto en principio en invierno, por ejemplo, en verano comer más fruta. Ujú. Pues sí, esos ritmos también serían importantes, pero nos hemos ido tanto de nuestra naturaleza animal, digamos, que ahora pues nos olvidamos de la estacionalidad. También parece que tenemos que estar siempre igual de a tope y tener siempre los mismos horarios. Y es que al final la sociedad nos conforma de una manera que no nos lo permite, ¿no? Claro, es que son pecados contra la naturaleza, ¿no? O Como sea, decía Hipócrates. es que, y antes has mencionado quitar lo que daña, ¿no? Pues lo primero es no hacer daño. Y en relación a esto, yo quiero compartir un libro que espero que sirva de ayuda a los oyentes. Se llama 4000 semanas Sí, lo he leído. y justo la Sí. tesis de ese libro es vivir sin tiempo para mí. Mm, O sea, lo que yo he extraído es un poco es tratar de hacer actividades atélicas. Atélicas, para que alguien no lo conozca, son actividades que no tengan un fin en sí mismos, que el fin sea hacerlos. Entonces, que no tengas un horario de, no, esta hora es para entrenar, esta hora es para comer, esta hora es la reunión, a esta hora, porque de esa forma, al final tú estás, volviendo un poco a lo que has dicho antes, pensando más que sintiendo. Cuando estás con actividades atélicas, yo tengo un amigo que se llama Charles, bueno, Carlos, y él va a pescar, mm, y va a pescar trucha, y, y su actividad, él pesca lo que sea y luego lo suelta. Y hay días que no pesca nada. mm. Pero él va, no por pescar, no porque se va a llevar nada a casa o porque vaya a comer, sino porque son actividades que le permiten conectar con la naturaleza y estar echando el rato. Mm, yo, por ejemplo, mi actividad así también es el entrenamiento. Yo no voy pensando el tiempo que voy a entrenar, o incluso, siendo honesto, este podcast. O sea, yo miro esto porque me apetece un poco, pero yo no estoy pensando, tiene que durar esto y demás, ¿no? Yo me guío un poco más por la persona y considero que gran parte de mi bienestar, entendiendo el bienestar por lo que te hace sentir bien, es no pensar. Y cuanto más pienso, me di cuenta de que quiero cumplir expectativas. Y hace poco estuve con el doctor Enrique Rojas
y decía que la felicidad es metas partido de Mm. expectativas. O sea, básicamente que cuanto más diseñes y más esperes, peor te va a ir. Sí, es así. Lo que pasa es que al final ese estilo de vida, eso sería, fíjate, ese es el lujo. No tener un Lamborghini, no tener un, bueno, no me sé, un coche de estos caros, no tener Un Rolls Royce. un nuevo bolso de estos mega caros, o billete de viaje cada dos por tres a sitios súper lejanos, a resort de cinco estrellas. Para mí eso no es lujo, para mí el verdadero lujo es eso que tú estás diciendo. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente en nuestra sociedad pues no puede vivir de esa manera. Podríamos ver el por qué. También es verdad que a las criaturas, a la infancia me refiero, los institucionalizamos. Por supuesto, la educación pública es fantástica y tiene muchísimas ventajas, pero también es verdad que, oye, seguro que todo el mundo, si pudiera, llevaría a lo mejor a su hijo a un colegio Waldorf o Montessori u otras estrategias que sobre este tema hablaste hace poco, además, con una entrevistada, ¿no? Más que a la institucionalización de todos de la misma manera, sin atender a las características particulares de cada niño. Entonces, ¿de qué sacas de allí? Pues sacas individuos obedientes para una sociedad que quiere funcionar de una manera sincrónica y que todo el mundo pase por el aro de lo que se espera de cada uno de nosotros, que básicamente es callar y consumir, ¿no? Además, hoy en día cada vez más, calla y consume, y si hablas, que sea lo que la masa considera que es lo adecuado, que como te salgas de redil, si no te autocensuras, pues a la cancelación. Total. Como ahora, que yo no digo que yo sea súper fan de Jordan Peterson, pienso que hace cosas interesantes, otras no me gustan tanto, pero de ahí a que lo quieran reeducar Muy, muy loco eso. porque no sé qué. Entonces, ¿qué queremos? Pues individuos que callen, que consuman y que en el camino enfermen porque además, aunque supuestamente se busque la salud, pero es que en realidad se saca mucho más dinero de la enfermedad que de que la gente esté saludable. Yo siempre digo que, bueno, en general, la mayoría de las cosas porque tener enfermedad y querer curar la enfermedad puede salir muy caro, pero querer buscar la salud y estar sano, muchas de las cosas que tienes que hacer no cuestan dinero, pero cuestan esfuerzo, disciplina, sacrificio. Entonces, bueno, pues vivir con esa libertad que tú estás contando, pues habrá gente que diga, ostras, ya me gustaría, pero Pues yo digo que el ayuno es muy mmm, barato. el ayuno es barato, baratísimo, y la ducha fría ni te digo. Hombre, por eso. Pero claro, decir, Es que aquí no pues, hay no hay un interés, no, no, o sea, no hay un ¿a ti te ha interés, pagado a mí alguien? no me paga nadie por decir ni que andes descalzo, ni que entrenes sin material, ni que te des Nada, baños de agua nada. fría, porque son más baratos. Y que ayunes, que es más barato. Sí, sí, O sea, sí. hay que prescindas. Yo no soy un tipo que vaya hablando de mis lujos y de lo bien que me va. Y aún así Además, recibo críticas además por ello. vas descalzo, con lo cual muchas veces, y yo también. Entonces, bueno, pues para mí una cuestión es, somos un animal social. Y, ostras, si decimos hacia dónde vamos, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos. También he visto, no sé si fue anoche o esta mañana temprano, decía Elon Musk que ya van a hacer ahí tenemos una... Bueno, sí, ¿Se sigue? sí. Creo que ha sido esta mañana que Elon Musk que decía que ya van a hacer el primer experimento de Neuralink en humanos. Neuralink. No sé ni lo que es eso. Sí, Ya pausa, ya sí. pausa. Y después de los anuncios, No, pues hablando de Neuralink, pues al final es coger un chisme que un dispositivo digital, bueno, un dispositivo electrónico, coger un chisme y conectar el cerebro humano a, pues no sé muy bien, a un ordenador, a internet o lo que sea. Y decía Elon Musk, poder conectar el cerebro humano a esto hará que podamos resistir los riesgos de la inteligencia artificial. Dices, hostia, tío. Bueno, esto al final va del transhumanismo, ¿no? sí. Y de querer integrar al hombre con la máquina. Bueno, la historia nos dice, toda herramienta puede ser fantástica, pero depende más de cómo utilicemos la herramienta que la herramienta en sí. La inteligencia artificial, hay gente que
dice, pues es que nos va a quitar trabajo, va a dar, pues sí, probablemente dará muchos problemas, se usará para el mal. Hemos visto el caso este de Almendralejo ahora estos días con la doctora Miriam Aladib, no sé si te has enterado. No. Bueno, básicamente cogían fotos de las caras de niñas menores, y entonces con la inteligencia artificial les creaban un cuerpo desnudo y era tan realista que parecía que eran esas niñas desnudas. Es pornografía infantil y lo compartían en redes sociales. Lo hacían niños de 12, 13 años. Entonces, tú que has estudiado mucho los clásicos, sabes perfectamente pues la caída del Imperio Romano y la auténtica depravación y todo lo que sucedió en aquella época, y probablemente estemos en un punto de inflexión que nos haría mucha falta que mucha gente aprendiera más de los clásicos, leyera no solo a los estoicos, filosofía en No, general. Aristóteles o los Sí, sí, sí. epicúreos. Porque vivimos en un momento muy complicado y bueno, seguro que hay cosas muy buenas en la evolución también cultural, pero a veces la vuelta de la cara de la moneda, la otra cara, ¿no? Pues quizá no sea tan halagüeña, ¿no? Sí, pero quiero hacer un apunte a esto que acabas de comentar. La caída del Imperio Romano también tuvo cosas muy positivas. Un ejemplo está en el emperador Tiberio, ¿no? En una ocasión llegó un inventor y le trajo a Tiberio un, un elemento que iba a facilitar muchísimo las tareas a las personas. Y llegó Tiberio y dijo, no, no, matarle, ejecutarle y que no se sepa de su invento. Esto lo hizo porque su invento iba a quitar muchos puestos de trabajo en todo el imperio. Y al final la clave de Europa, lo que surgió siglos después, fue la libertad de pequeños grupos o mini estados que podían decidir por sí mismos, ¿no? Entonces, yo no quiero llevarlo a mini estados ni nada, ¿no? El tema de la crisis, sino quiero llevarlo a nosotros como individuos. Nosotros tenemos la capacidad como volviendo un poco al origen de lo que has dicho antes, de decidir cómo vemos el mundo. ¿El mundo nos daña o el mundo nos enriquece? Pues depende de cómo seamos nosotros, depende de cómo nosotros estemos preparados y depende de nuestras propias experiencias y nuestras propias percepciones. Así que, eh, Bueno, yo te quiero ayudar a estar mejor preparado para el futuro, que nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, hay algo que en Finlandia tienen, bueno, sobre todo los hombres, también hay mujeres que los tienen. Yo he estado en los scouts y hay también unos scouts. Esto es un puco, se llama puco, P-U-U-K-K-O, ¿no? Y es un cuchillo típico de Finlandia. En Finlandia se hace mucho este tipo de cuchillos, se hacen artesanos y nadie sale, bueno, vas al bosque, llevas un puco, pues puedes cortar setas y seguro que en el día de mañana, pues si vas por ahí por el bosque para hacer supervivencia, porque decía Ronin, el último Ronin, Andrés Mínguez, si pasa un apocalipsis chungo y se va todo al carajo y tenemos que sobrevivir, yo sé hacer un fuego y yo sé sobrevivir, pues yo te regalo este puco de Finlandia para que el día de mañana pueda ayudarte a sobrevivir y que estés preparado. bueno, pues yo me quedo súper contento con todo esto y contento con mucho más. La verdad que, Sari, te quiero dar las gracias a ti ya no solo por el puco, que lo voy a dar uso y lo voy a llevar con mucho cariño. Además porque, bueno, te sumas al proyecto de programación neuromotriz y es una cosa que, bueno, pues yo había soñado, ¿no? En un momento, ¿no? Contar con los profesionales que más admiro y que más respeto del ámbito de la salud. Y contar contigo me parece un sueño, un lujo y, y es una pasada, ¿no? Que estemos viendo el mundo tan parecido que queramos pues, disfrutar del camino, ¿no? Así que no sé si quieres despedir el episodio de alguna forma. Pues podríamos estar un montón de rato hablando sobre un montón de temas, pero bueno, si eso nos emplazamos a una próxima ocasión, tú también estás invitado a venir a Slow para hablar oye, iba a decir nuestras ensaladas, que es la hora de comer casi, de desayunar, ¿vale? Nuestras entrevistas son más estructuradas, Sí. pero a mí me gustan estos debates, que no me pregunten siempre lo mismo
mismo, porque al final yo creo que de aquí también se pueden sacar grandes ideas. Así que nada, a todos, a la PNM. La PNM tiene un recorrido futuro impresionante y espero que pronto haya muchos entrenadores certificados. Bueno, poco a poco que vaya habiendo entrenadores certificados por todas partes. Va a haber, va a haber. Nos vamos, este año ya tenemos en Francia y en España, y este año acabaremos en Emiratos y en Chile. A tope. Así que hasta la próxima y nos vemos. Chao.